suele malinterpretar o considera que es una situación relativamente simple. Entonces, permítanme compartirles por acá mi presentación. A ver. Listo, me confirman por favor cuando todos la vean. Listo. Bien, entonces vamos a hablar ahora un poco sobre Machine Learning. ¿Qué es esto? Esta presentación a mí me gusta darla en estos contextos porque es una presentación desde cero. Sí, es una presentación donde el objetivo es que la gente comprenda cuál es el término de Machine Learning, para qué se utiliza, algunos casos de uso. Es una presentación netamente conceptual, pero el propósito es que todos hablemos el mismo idioma. De hecho, en la actualidad, muchísima gente considera que Machine Learning es algo que se puede implementar sin mayor problema y que es algo que lo escuchan mercadológicamente porque hasta vienen en los teléfonos. De repente les dicen, mira, está el nuevo teléfono marca X que trae Machine Learning, o trae inteligencia artificial, o trae Deep Learning, o trae un conjunto de terminología que dentro de lo que concierne a esta área es importante que sepamos diferenciarlo y es importante que identifiquemos el concepto. Así que a raíz de esto vamos a hablar puntualmente hoy de algo que literal es para todo, desde cero hasta avanzado. Y en esa presentación, pues, ustedes ya estuvieron viendo en cada ponencia que PAS, que es el organizador mundial del evento SQL Saturday, invita a que diferentes comunidades se conecten y que lleven a cabo eventos donde comparten diferentes tipos de información. Dentro de esto, en PAS 2019 generaron el Submit, en donde las presentaciones están disponibles para que ustedes puedan adquirirla. Es un contenido muy bueno. Es un contenido donde ustedes pueden encontrar tecnología de todo índole y no solo aspectos tecnológicos, sino que también aspectos relacionados a negocio. Esta mañana, por ejemplo, Edgar Oviedo de Grupo Babel nos hablaba mucho sobre agilismo y cómo las organizaciones lo pueden implementar. Entonces, en la actualidad lo que se busca es que la parte técnica esté asociada al negocio, que sepamos traducir en qué beneficio nos va a dar la tecnología. No solamente que sepamos hacerlo, sino que sepamos para qué sirve. Y pues próximamente estará disponible ya el Summit 2020, en donde ustedes de forma virtual van a poder acceder a todas las presentaciones que están ya calendarizadas. Ustedes pueden buscarlo en la URL que aparece por acá y ahí lo van a encontrar. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Veamos un poco. Antes de comenzar, pues me presento. Mi nombre es Fabricio Quintanilla. Yo soy informático de carrera. Tengo una maestría en inteligencia de negocios en Costa Rica y llevo más o menos unos 15 años trabajando en esta área y me he desempeñado sobre todo en gestión de proyectos, en liderar equipos de trabajo multidisciplinarios, donde se implementa tecnología y negocio para poder sacar provecho de datos dentro de una empresa. Tengo una comunidad que se conoce como Cognition Analítica, que se encarga de impartir conocimiento también en diferentes índoles. Soy miembro de PAS desde hace ya más o menos unos 5 o 6 años y organizo el SQL Saturday junto a Ias Portillo, a Jesús Gil y junto a Marco Julio. Somos de diferentes países, Ias y mi persona somos de El Salvador, Marco Julio de Guatemala y Jesús Gil es mexicano. Todos ellos muy grandes profesionales en su área, muy respetados en sus países. Y adicionalmente, yo me certifiqué en un área de negocio que se conoce como el Business Relationship Manager, que es un área donde busca traducirle al negocio aspectos netamente técnicos. Entonces lo que se busca es que la gente entienda para qué es la tecnología. No solamente que sepan que existen, sino cómo le sacan provecho.
Ok, vamos a continuar por acá. Vamos a entrar en materia. Veamos, antes de empezar el evento, claro, nuestros patrocinadores globalmente, Microsoft y otro conjunto de compañías muy grandes nos ayudan a generar el evento SQL Saturday. Ellos proporcionan la plataforma y diferentes aspectos logísticos para llevarlo a cabo. Localmente, tenemos un grupo de empresas y organizaciones que nos ayudan con la evangelización de este tipo de eventos y de tecnología. También tenemos otro grupo de patrocinadores que nos han apoyado muchísimo en la divulgación de conocimiento. Y bueno, ahora sí, entremos ya en materia. ¿Qué es esto del Machine Learning para todo? Yo le llamo a esta presentación literal. ¿Por qué? Porque vamos a empezar desde cero. ¿Qué es ese término de Machine Learning? Vamos primero a desmitificar la conceptualización del Machine Learning y empecemos hablando de lo que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce o ha escuchado hablar sobre inteligencia artificial. Pero, ¿qué es eso de la inteligencia artificial? Esa es la parte clave. Primero, vamos a identificarlo como un conjunto de herramientas que sirven para que las computadoras se comporten inteligentemente, entre comillas. ¿Por qué inteligentemente? Bueno, porque de lo que se trata es que se pueda crear como un símil del comportamiento humano a partir de ciertas cosas que se pueden automatizar, porque no todo, al menos no en la actualidad, no todo es fácil o factible llevarlo hacia inteligencia artificial. Dentro del conjunto de elementos de la inteligencia artificial existe una subárea que se llama Machine Learning. El Machine Learning es, digamos, lo más relevante, lo más eh, importante dentro de la inteligencia artificial, porque es lo que requiere la mayor cantidad de trabajo, requiere la mayor cantidad de conocimiento, requiere entender para qué sirve, cómo los negocios se pueden aprovechar de esto y, en definitiva, qué es lo que nosotros podemos hacer para que las empresas les sea verdaderamente. A ver, déjenme un segundito. Entonces, ¿qué es Machine Learning como tal? Definamos. Vamos a entenderlo como un conjunto de herramientas para hacer inferencias y predecir datos. ¿Qué es la inferencia? Estadísticamente se le conoce como la presunción de un elemento dentro de un conjunto de datos. O sea, es decir, generalizar a partir del detalle. A eso, de forma ampliada, se le llama una predicción de datos. Es decir, nosotros a partir de cierto grupo de información podemos buscar la manera de interpretar qué puede llegar a pasar. De hecho, dentro del conjunto de áreas del Machine Learning, hay una que busca el crecimiento continuo de la data. Y ese crecimiento continuo tiene una razón de ser, y es que cada algoritmo de Machine Learning que existe y que va a existir necesita estar constantemente evolucionando y necesita estar aprendiendo. Y para eso hay técnicas y hay maneras de trabajarlo. Veamos algunos elementos. ¿Qué puede hacer el Machine Learning? Primero, puede predecir eventos futuros. ¿Sí? Puede predecir eventos futuros. Un ejemplo claro, ¿va a llover? ¿Sí? Sí, pero con una probabilidad. ¿Qué otra cosa puede predecir? Esta persona me va a comprar. Por ejemplo, si yo tengo una tienda de e-commerce y de repente Fabricio entra y yo lo identifico que es Fabricio y tengo la capacidad de rastrear qué productos ha estado viendo, qué productos ha estado comprando, yo puedo llegar a definir un set de probabilidades donde digo, él me va a comprar o no, no me va a comprar. Puede inferir, ¿sí? La inferencia significa, voy a buscar la causa del evento. En pocas palabras, la predicción es qué va a pasar, la inferencia es por qué pasó, por qué hace eso. Una pregunta aquí puede ser, ¿y por qué llueve? Ah, sí, mire, en la historia de esta región ha estado lloviendo con esos niveles de humedad, con esa temperatura.
bajo estas condiciones, etcétera. Entonces, explica, la inferencia explica. Y además, define patrones. Esos patrones me implican a mí decirle a la gente diferentes categorías de elementos. Sigamos con el ejemplo de la lluvia. Y cómo llueve, llueve poquito, llueve bastante. Y ahí podemos decir, mira, es que las lluvias aquí son lluvias constantes, o se mantiene soleado en ciertas épocas, o no, hay ocasiones donde la cantidad de lluvia es terriblemente grande, o nos mantenemos con neblina a raíz de condiciones de humedad, entre otros elementos. De tal forma que tenemos tres formas de hacer uso del Machine Learning. Pero es importante que sepamos el qué y para qué. Ahora bien, ¿cómo trabaja el Machine Learning? Bueno, comencemos hablando de que el Machine Learning es un área interdisciplinaria. No es un área de tecnología, no es un área de negocio en una empresa, es un área multidisciplinaria. ¿Qué significa? Que los informáticos pueden ser muy buenos en temas de Machine Learning, pero ellos no tienen la visión completa de la realidad. Necesitan conocer otros aspectos relacionados al problema que se está analizando. Supongamos que yo estoy analizando las condiciones del tráfico en nuestra ciudad, en San Salvador. Pues podemos, a través de la tecnología, conocer información como el tráfico que ha pasado en los últimos 6 meses, las horas pico de tráfico, la cantidad de vehículos, podemos saber los tipos de vehículos, podemos saber diferentes datos, pero ¿cómo lo vamos a interpretar? ¿Cómo lo vamos a predecir? ¿Qué condiciones pueden provocar que el tráfico sea de una u otra forma? Probablemente esa persona que ve el aspecto tecnológico no tiene la visión completa y necesita entender otras cosas. Si trabajamos para una empresa de retail, digamos, yo tengo una empresa de moda y esta empresa de moda quiere hacer predicciones de cómo se va a comportar la venta en los próximos 8 meses. No solamente es la parte tecnológica lo que le va a decir, vos vas a vender tanto, sino que tiene que haber alguien que conozca de negocio cómo se vende la mercadería de moda, cómo se compra la mercadería de moda, cuánto me va a costar a mí mantenerla durante cierto tiempo y a partir de eso tomar algunas decisiones. ¿Sí? Eso se le conoce como habilidad para aprendizaje. Esa habilidad para aprendizaje que dentro de un algoritmo de Machine Learning no necesariamente tiene que ser programado explícitamente. O sea, la gente no, los informáticos no necesariamente escriben código para que un algoritmo aprenda. Hay algunos que están hechos para que aprendan y tienen la habilidad de aprender y esa es la principal característica. Pero no aprenden por magia, sino que aprenden a partir de datos, a partir de entrenamiento. Tampoco es factible que a mayor dato, mejor entrenamiento. Ya vamos a hablar un poco al respecto. Existen algunos conceptos adicionales como el sobreentrenamiento y el subentrenamiento que lo vamos a ir viendo paulatinamente. Estos señores aprenden de patrones de los datos existentes. Eso quiere decir que si de repente yo le digo a un algoritmo, mira, Fabricio le gustan comprar camisas celestes en los días sábados, pero de repente Fabricio compra una camisa blanca en un día sábado, el algoritmo de entrada me va a decir, eso está mal, o eso se le conoce como un outlier o un patrón anómalo, porque él no siempre compra camisas celestes en día sábado. Entonces, es necesario que los algoritmos puedan aprender de los patrones y comiencen a identificar ciertos elementos importantes. Eso es una habilidad de aprendizaje. Obviamente, como todo buen sistema, llámese sistema no un software, sino a un conjunto de elementos que son eh, en conjunto relevantes para llegar a un objetivo. Los datos están muy asociados a la calidad que se tiene. Es decir, yo voy a aprender, o más bien el algoritmo va a aprender a medida que los datos tienen mejor calidad.
Existe otro término por ahí que se suele confundir con estos dos, que se llama la ciencia de datos. No es lo mismo Machine Learning, no es lo mismo inteligencia artificial. Ya dijimos, Machine Learning es un subconjunto de elementos dentro de la inteligencia artificial, que es la capacidad de reproducir elementos que están basados en humanos, pero existe otro que se llama la ciencia de datos, que eso significa descubrir y comunicar hallazgos que se encuentran en los datos. Entonces, ¿cuál es la importancia de todo esto? Que la ciencia de datos va más allá. La ciencia de datos le agrega el raciocinio humano a los aspectos relacionados con Machine Learning. Entonces, la decisión final no depende de un algoritmo, depende de una persona que aplica técnicas de ciencia de datos para interpretar el hallazgo y poderlo comunicar. Adicionalmente, pueden haber hallazgos que al comunicarlos, no tengan la, la forma apropiada de interpretarse. Entonces, Machine Learning es muy importante para el trabajo de ciencias, es muy, muy importante. Sin embargo, es más importante saberlo comunicar, saberle decir a la gente lo que te está diciendo ese algoritmo es esto. Para ello, se crean modelos. Los modelos es una representación estadística de un proceso del mundo real que está basado en datos. Veamos un ejemplo de esto. Supongamos que yo voy a un centro comercial y comienzo a caminar en sus pasillos y de repente me ve el gerente del centro comercial. Y entonces ese señor se pregunta, yo quiero saber cómo es que Fabricio Quintanilla ha hecho su recorrido en este centro comercial. Y entonces puede comenzar a colectar datos de qué es lo que ha hecho Fabricio Quintanilla durante su recorrido. Y al final plantea cómo puede interpretar matemáticamente lo que Fabricio ha hecho en el centro comercial. Qué pasillos tomó, qué grada subió, qué tienda visitó, etc. Eso es una representación estadística de un proceso del mundo real. Todos nosotros solemos o solíamos hacer eso previo a la pandemia, obviamente. Solíamos andar en centros comerciales y por lo tanto ese es un proceso natural, pero que la representación estadística está fundamentada con datos. Esos datos se convierten en dos tipos. A uno le vamos a llamar las entradas, a otro le vamos a llamar las salidas. La entrada significan datos crudos que yo puedo colectar de diferentes orígenes de información. ¿Qué tipo de datos le llamamos datos crudos? Por ejemplo, siguiendo con el caso de este señor que camina por los centros comerciales. Un dato crudo puede ser que esta persona ingresó por la entrada norte del centro comercial y que llegó a la tienda XYZ. Esos son datos crudos porque son datos captados de la realidad. Pero luego esos datos se pasan por la representación estadística o llámese el modelo y el modelo me genera una salida. Normalmente los modelos lo que me indica son descripciones o predicciones sobre los datos. Es decir, me describen qué es lo que yo he ingresado al modelo o me predicen algo que yo le he pedido al modelo que me indique a partir de las descripciones de los nuevos datos. Solamente pueden ser esas dos cosas. Veamos otros ejemplos. Digamos que yo quiero hacer un modelo de las predicciones de las condiciones de tráfico. Quiero saber si el próximo 1 de octubre una avenida principal de la ciudad va a tener alto tráfico. Entonces, para eso, por ejemplo, puedo yo decirle al modelo, mira, la fecha que yo necesito es 1 de octubre. Ok, entonces el modelo, con base a condiciones, a datos colectados, él me va a predecir condiciones. Me puede decir, ese día vas a tener un alto tráfico, bajo tráfico, etcétera. ¿Qué aplicaciones en la vida real usan esto? Lo usa, por ejemplo, Waze. ¿Cómo lo hace? Pues es bien sencillo. Él verifica la ruta que ustedes llevan y a partir de eso comienza a colectar información del resto
de personas que llevan encendido Waze y que van pasando por X cantidad de metros alrededor de ustedes. Con eso, a través de un modelo matemático, comienza a predecir cómo va a ser el tráfico dentro de X cantidad de kilómetros o dependiendo de la ruta que ustedes siguen. Eso es un trabajo, es una aplicación que trabaja muy rápido en modelos de Machine Learning, pero que esos modelos están constantemente en evolución y evolucionan a partir del conocimiento y a partir de otras condiciones. Un ejemplo claro, no es el mismo tráfico de San Salvador que el de Guatemala, que el de San José en Costa Rica, ni cualquier otro. Veamos otro ejemplo. Y este es bien clásico y se utiliza para diferentes cosas. En Twitter existe la capacidad de que la gente exprese sus sentimientos de diferentes formas. Entonces, mucha gente que se dedica a analizar información encontró que esta red social tiene una tremenda oportunidad para poder colectar opiniones. Entonces, dentro de eso, se han creado N cantidad de modelos que estadísticamente pueden indicar si un tweet tiene un buen feeling, un mal feeling, si es un fake una broma o un error. A estos, en términos genéricos, se le conoce como análisis de sentimientos. Y digamos que ese es el ejemplo clásico de clásicos en donde se aplica, pero la verdad es que se puede aplicar a cualquier cosa. Lo aplican mucho las tiendas de e-commerce. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si de repente yo tengo una tienda de zapatos y pongo mi e-commerce, a mí me va a interesar colectar las opiniones de mis clientes en Google. Entonces yo puedo pasar por un modelo de Machine Learning donde le puedo decir, mira, lo que te voy a alimentar son un conjunto de opiniones y yo quiero que vos me digas si esas opiniones tienen un buen feeling, un mal feeling, si, son opiniones que no tienen nada que ver, como por ejemplo, me están poniendo caracteres extraños o me están reportando cosas extrañas. Entonces, todo ese tipo de elementos son aplicables a casi cualquier cosa. Veamos otra parte conceptual. Y hasta ahorita hemos visto lo mínimo necesario, pero ahora entremos en detalle. Dentro de la concepción del Machine Learning como tal, existen tres tipos de Machine Learning. Uno se conoce como el aprendizaje con refuerzo. El aprendizaje con refuerzo es aquel en donde un algoritmo tiene la capacidad de estarse reprocesando con diferente información, encontrando modelos y aprendiendo de ellos para adecuarse a nuevos datos. Estos, digamos que son como los algoritmos complejos de implementación, pero que es sumamente importante al momento de dejar funcionando un algoritmo de Machine Learning. Existen otros que se conocen como el aprendizaje supervisado, que este es aquel en donde le decimos a un algoritmo qué condiciones se le están enviando para que él haga su trabajo. El supervisado proviene en que el humano interviene en el aprendizaje del algoritmo para que él pueda dar un resultado apropiado. Realmente el humano siempre interviene, pues, pero hay unos en donde el humano tiene mayor participación. Y existen otros que se llaman aprendizaje no supervisado. El no supervisado se refiere a aquel en donde nosotros simplemente podemos alimentar un algoritmo y dejarlo que él haga su trabajo. Sirve mucho cuando nosotros no sabemos absolutamente nada de los datos y queremos analizar cientos de miles de datos, cientos de miles de millones de datos. El ejemplo clásico para esto es el análisis en redes sociales. De repente, a mí me interesa hacer una colección de comentarios de los seguidores de mi tienda en Facebook. Pero resulta que lo quiero hacer para todo 2019 y 2020 y en 2 años puedo llegar a tener, qué sé yo, me voy a inventar, 2 millones de comentarios. Resulta que esos 2 millones de comentarios vienen en formatos más estructurados, vienen con datos sucios, algunos son fake,
otros no son válidos, otros los he eliminado, otros son imágenes, otros son videos. Entonces es complicado hacer el análisis de toda esa información. Entonces, estos señores, los algoritmos no supervisados, normalmente son los que se utilizan como primera línea para llegar a tener algún detalle de esa masa de información que no somos capaces de poder alimentar en nuestro cerebro de forma apropiada. De tal forma que esos algoritmos ya me dicen, mira, en tus datos encontré grupos de información, eso se llama clusterización. En tus datos encontré un patrón, eso se le conoce como anomalías. Y así sucesivamente. Existen diferentes tipos de algoritmos. Existe por acá un poco de elementos importantes, y es que cada algoritmo necesita de datos de entrenamiento. ¿Para qué le sirven los datos de entrenamiento a un algoritmo? Para él conocer de primera mano a qué condiciones se va a enfrentar y cómo debe interpretar los nuevos datos que vengan. Un ejemplo puede ser que yo puedo tener una base de datos de 1 tera y, y quiero poner un algoritmo que aprenda de ese tera. Pero entonces, dividimos la información en un pequeño bloque, supongamos, voy a sacar 1 giga de ese tera, y se lo voy a dar como dato de entrenamiento al algoritmo y él va a comenzar a aprender. Con ese aprendizaje, después viene una fase de entrenamiento. En esa fase de entrenamiento es cuando un modelo se construye a partir de los datos que puede él encontrar. Ese entrenamiento, dependiendo de la cantidad de información, puede llegar a tomar desde nanosegundos, puede ser algo muy rápido, o puede llegar a tomar muchísimo tiempo y requerir muchísima capacidad de procesamiento para poder analizar la información. A mí personalmente me ha tocado entrenar algoritmos en las 2 vías. Lo más común es que entrenemos algoritmos que se van a alimentar de pequeños bloques de información. Llamamos pequeños bloques a 2 gigas, 3 gigas de datos. Pero de repente nos topamos con una base de 20 teras y hay que entrenar al algoritmo, porque los 20 teras solo son el entrenamiento, ya el dato final puede andar por 1 petabyte. ¿Cuánto es 1 petabyte? Son 1024 teras. Entonces, el entrenamiento puede llegar a tomar desde muy poco tiempo hasta varias semanas y requerir muchísima capacidad de cómputo. Y es aquí donde las nuevas tecnologías apoyan a que el Machine Learning salga adelante. Normalmente, la mayoría de compañías que utilizan Machine Learning se apoyan en la nube para poder procesar debido al costo que requeriría llegar a tener un conjunto de información muy grande para eso. Entonces, dentro de toda esta parte, veamos un caso. Supongamos que nosotros vamos a obtener datos de entrenamiento para algoritmos supervisados. En los datos de entrenamiento, para este caso, tengo una tabla donde puedo encontrar la edad de las personas, el sexo, el nivel de colesterol que tienen, cuántos cigarros se fuma por día, el historial familiar de enfermedades cardíacas, el tipo de dolor en los pulmones, el nivel de azúcar en la sangre y una columna por acá que me indica qué ha pasado con esas personas. Si lo que ha sucedido es que ha tenido una enfermedad cardíaca o no. ¿Por qué es importante esa columna y por qué está separada? Porque esa es la que le va a indicar al algoritmo cuál es la conclusión de tener todas estas condiciones. Un algoritmo supervisado, nosotros le indicamos, mira, si una persona tiene todas estas condiciones, al final esa persona tuvo una enfermedad cardíaca. Y esto no es un dato inventado, este es un dato real. O sea, real en el hecho de que cuando lo implementamos, lo hemos tenido de algún lugar. Puede ser un expediente clínico, por ejemplo. Y así sucesivamente, para cada uno, le vamos indicando qué es lo que ha llegado a pasar con esa persona. A eso, a eso le vamos a llamar la variable objetivo. La variable objetivo le dice al algoritmo predecime sobre este dato. ¿Para qué? Porque si de repente viene Fabricio Quintanilla y entonces dice, él tiene 21 años,
de sexo masculino, sus niveles de colesterol son estos, se fuman cigarros, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, el algoritmo quiero que me prediga si él va o no a tener una enfermedad cardíaca. Ese es el objetivo. Entonces, los datos con los que nosotros alimentamos a los algoritmos supervisados tienen que enseñarle a ese algoritmo cómo interpretar la información. Mientras más, algunos libros o algunas personas dicen que mientras más información se tenga, hay mayor capacidad de que el algoritmo pueda interpretar los datos. No es del todo cierto, va a depender de ciertas condiciones, pero en general sí se puede cumplir una regla de que mientras más información, los resultados pudieran llegar a ser más exactos. A esos valores le vamos a llamar las etiquetas. Entonces, cuando hablamos de algoritmos de Machine Learning, vamos a tener conceptos importantes como la variable objetivo, que es esa característica que le va a decir al algoritmo qué hacer. Y segundo, los valores de esa variable que le vamos a llamar las etiquetas. Dentro de los datos que le damos a esos algoritmos, vamos a identificar cada una de las filas que componen el conjunto de datos como una observación. ¿Por qué se le llama observación? Pues esto proviene del método científico. En el método científico, cuando ustedes colectan los datos, en la antigüedad la colección de información se hacía a través de la observación. Entonces, desde hace muchísimos años viene asociado a la colección de datos la observación y por lo tanto nosotros a cada una de estas filas le decimos una observación. Por lo tanto, el dataset que tenemos en pantalla tiene en total 6 observaciones. Esas observaciones están compuestas al mismo tiempo por un conjunto de columnas. Cada columna nosotros le vamos a llamar una característica o un feature. ¿Qué quiere decir esto? Que cada observación que nosotros colectamos debe tener o debe seguir el patrón de al menos las mismas características para que pudiésemos llegar a tener una variable objetiva. El trabajo de un científico de datos es garantizar que el set de datos que nosotros utilizamos para alimentar los algoritmos tiene un nivel de calidad mínimo necesario para que ese algoritmo nos pueda dar información apropiada. Ningún algoritmo de Machine Learning es exacto. Ningún algoritmo nos va a dar la verdad total. ¿Qué nos va a decir un algoritmo? Nos va a decir una predicción con una probabilidad de que se dé y con unas condiciones de error. Entonces, también el trabajo del científico de datos, aparte de garantizar la calidad de la información que ingresa, debe garantizar la calidad de la información que sale, con un buen nivel de probabilidad, un buen nivel de error, para que nosotros sepamos interpretar. Después del entrenamiento, entonces viene el algoritmo y dice, ok, ya vi todos los datos, entonces ahora ya es momento que yo reciba la información que se quiere analizar. Si retomamos el ejemplo de los 20 teras de datos que decíamos, vamos a sacar 1 giga para entrenamiento, ahora le vamos a meter el resto de gigas que quedaron ahí disponibles. Y entonces viene y toma una fila, esas filas o esa observación tiene un conjunto de datos, pero no tiene el valor de la columna objetivo, de nuestra variable objetivo. ¿Qué hace el algoritmo? Colocarle una etiqueta a esa observación a partir de lo que aprendió. Y es ahí donde el trabajo del científico de datos es garantizarse que la manera en la que el algoritmo aprende es la más apropiada. Es una tarea complicada, es una tarea que toma muchísimo tiempo, es una tarea que necesita un verdadero conocimiento de el negocio, es decir, en este caso, necesita conocimiento de cómo es el comportamiento de todas estas variables, necesita conocimiento de cuánta información se está obteniendo, de dónde se está obteniendo, y necesita conocimiento de tecnología para saber cuál es la más apropiada a aplicarle para poder garantizar que esa salida es correcta. Aquí es donde vuelvo y retomo mis palabras, que los equipos de Machine Learning son equipos multidisciplinarios, que son equipos que no tenemos expertos en todo, tenemos expertos en diferentes áreas. En este caso, yo visualizo al menos 3 expertos. Un experto médico en conocer las variables
eh, clínicas que dicen cuál es el comportamiento de la enfermedad cardíaca. Una segunda persona que indica cuál es la tecnología apropiada para procesar esos 20 teras de información que yo tengo con todos esos datos. Y una tercera persona es la que indica cuál es el algoritmo más apropiado para este conjunto de datos para obtener las mejores condiciones de predicción con las mejores condiciones de probabilidad, las mejores condiciones de error cuadrado que podemos encontrar. Este conjunto de datos al final me crea un modelo. Ese modelo me va a decir cuál es el valor que le va a asociar a la etiqueta de cada una de las observaciones que va a comenzar a analizar. De tal manera que después del entrenamiento, todas las variables se encuentran etiquetadas. Todas las observaciones que nosotros tenemos dentro del conjunto de datos tienen una etiqueta asociada. Y esa etiqueta es nuestra responsabilidad como científicos de datos garantizar que es lo que nosotros esperamos que se tenga. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo los podemos interpretar? Bueno, el objetivo primordial de un algoritmo supervisado es que sus datos del entrenamiento siempre deben estar etiquetados. Siempre. No podemos decirle a un algoritmo supervisado, vas a aprender cómo predecir una enfermedad cardíaca si nosotros no le decimos cómo es el comportamiento, si nosotros no le damos ese valor. Eso es clave. Por otro lado, el aprendizaje no supervisado, nosotros le damos nada más datos de entrenamiento que tiene características, pero no tiene variables objetivos. No le estamos diciendo, mira, vos me tenés que predecir sobre esto, sino que lo que le estamos diciendo es, analizame todo este montón de información que yo encuentro por ahí. ¿Para qué es útil este tipo de algoritmos no supervisados? Normalmente se utiliza para dos casos de uso grandes. Uno se llama la detección de anomalías, muy utilizado en la banca para ver, por ejemplo, aspectos de fraude. ¿Qué aspectos de fraude puede ser? Digamos que yo Fabricio, tengo una tarjeta de crédito y resulta que tengo la costumbre de comprar con la tarjeta de crédito el supermercado, pagar el cine, pagar el restaurante, pero solo en la ciudad de San Salvador. De repente, de un día para otro, yo hago un viaje y me voy para España y compro en España. Lo que va a detectar un algoritmo de esta índole es, bueno, Fabricio no está siguiendo su comportamiento porque en los últimos 12 meses él solo ha comprado en San Salvador y de repente él llegó a España y compró. Entonces le voy a bloquear la transacción. Ese es un uso clásico de detección de anomalías. Obviamente alguien me va a decir, sí, pero es que para eso yo le aviso al banco que salí de viaje. Sí, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué avisarle al banco que yo me voy a ir de viaje? Precisamente porque el banco le dice al algoritmo, mira, fíjate que Fabricio va a viajar a España y por consiguiente él va a poder hacer compras allá. Entonces el algoritmo no lo va a detectar como una anomalía porque él ya va a estar informado al respecto, él va a saber que ese comportamiento se puede llegar a dar. Ese es uno de los grandes casos de uso. ¿Qué otro? La clusterización. ¿Qué es un clúster? Un clúster de datos no es nada más que una agrupación de información que tiene características en común. Por ejemplo, en este momento habemos 50 personas en este salón. Todos en este salón tenemos una vivienda, ¿sí? Tenemos una edad, tenemos un color de piel, tenemos una estatura. Entonces, un algoritmo de clusterización lo que va a hacer es decir, de esas 50 personas, 20 viven en San Salvador y además son piel morena y además son pelo negro. Otros 10 viven en Santa Ana y tienen piel morena y pelo negro. Y otros 20 viven en Guatemala y tienen 45 años, bueno, entre 45 y 50 años y que estudian inglés. Entonces, está generando
grupos de información, pero con base a características en común. Cada grupo tiene las mismas características o muy similares. Entonces, eso es bien útil. ¿Para qué? Por ejemplo, para marketing. En marketing, su mayor caso de uso es que ellos se llenan de información colectada de diferentes aspectos. De información colectada de redes sociales, de agencias de marketing, de periódicos, de anuncios en buscadores, etcétera. Se alimentan de mucha información. Y como es demasiada y está en diferentes formatos y probablemente es data sucia o no se conoce exactamente el origen, entonces lo que pasa es que el algoritmo de clusterización ayuda a identificar esos grupos. Dentro de estas agrupaciones, ya marketing puede decir, resulta que tengo anuncios que me están trayendo 100 personas, pero tengo otros que me traen 2000 personas y tengo otros que no me traen a ninguno. Y por consiguiente, pues no puedo hacer ver ni uno ni otro. Y necesito identificar cuál es el que me trae mayor beneficio. Y así yo derivo mis estrategias en torno a eso. ¿Cómo funciona entonces la data de entrenamiento de los algoritmos no supervisados? Pues bueno, tenemos la misma información. ¿Cuál es lo importante? Que nosotros no le estamos diciendo, mira, este dato de acá es el que me interesa predecir, sino que simplemente le empezamos a dar la información y él viene y comienza a analizar. A partir de eso, él va a decir, mira, encontré, por ejemplo, 3 tipos de pacientes. Encontré el paciente de tipo 1, el de tipo 2, el de tipo 3. Dentro de estos señores, yo voy a plantear un modelo. Ese modelo lo voy a hacer a partir de las características en común y entonces todo lo que caiga con esas características en común lo voy a clasificar como un paciente tipo 2. Entonces, de repente, si viene y dice, Fabricio tiene 65 años, es sexo masculino, vamos a cambiarlo, estas mediciones de colesterol, se toma tantos cigarros, esta es su historia de enfermedades cardíacas en la familia, este es su tipo de dolor en el pecho y sus niveles de azúcar en sangre es este. Y además él ha sufrido ataque cardíaco. Entonces, cumple con esas condiciones muy parecidas. Entonces, él viene y lo clasifica como paciente tipo 2. Y así etiqueta al grupo al cual va a estar asociado. Entonces, su mayor utilidad es en la segmentación de la información. En realidad, los datos siempre vienen sin etiquetas. ¿Eso qué quiere decir? Los datos que nosotros colectamos son datos netamente crudos, donde no sabemos qué es lo que viene, nos toca entrar y manualmente examinar la información y categorizarla. Eso significa ponerle una etiqueta. Cuando, cuando nosotros no conocemos esa etiqueta, es donde el algoritmo de aprendizaje no supervisado ayuda a que las cosas se nos faciliten. Pero en realidad, las cosas en la vida real nunca vienen bien. Nosotros tenemos que trabajarlo. Y para eso hay un flujo de trabajo. Hasta este momento, no sé si hay alguna pregunta. Ok, no tenemos preguntas por ahora. Bien, ese flujo de trabajo, pues, parte de que nosotros vamos a traer datos históricos. Estos datos históricos, nosotros comenzamos a analizarlos, comenzamos a ver qué es lo que tienen, descartamos todo aquello que no es útil. A eso se le conoce como la ingesta de información. La ingesta es que vamos y traigámoslo, vamos y leamos. Si estamos en una institución financiera, es muy probable que nos interese información pública de la Superintendencia del Sistema Financiero, del Banco Central de Reserva, del Ministerio de Economía, de instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Centroamericano de Integración Económica, etc. Entonces, podemos ir a traer toda esa información
empezar a ver cuál de esas es útil y meterla dentro de un modelo de Machine Learning. Obviamente los modelos no son reutilizables. ¿Qué quiere decir? Que el mismo modelo que yo usé para resolver un problema, no lo puedo tomar y metérselo a otro problema. Cada problema de datos se trata independientemente. ¿Por qué se hace así? Porque aunque las condiciones sean muy parecidas, cambia mucho la metodología de colección de datos. Aunque alguien me diga, mira, pero es que nosotros utilizamos el mismo sistema, utilizamos la misma infraestructura de tecnología, utilizamos incluso hasta la misma persona que hace el trabajo de colección, pero, pero siempre hay condiciones de negocio que cambian. Aunque sean dos bancos independientes, cada banco tiene diferentes clientes, diferentes activos, diferentes pasivos, etcétera. Si son dos empresas de venta al detalle, cada una tiene diferente tipo de producto, diferentes precios, diferentes costos. Entonces, esas condiciones provocan que cada problema sea independiente. Por más que queramos hacerlo igual, no se puede. Entonces, partiendo de esto, vamos a tomar un ejemplo. Digamos, hay un dataset público que menciona cómo han estado las ventas de propiedades en la ciudad de Nueva York, del 2015 al 2019. ¿Qué incluye esa información? Los pies cuadrados, el vecindario, el año de construcción, el precio de venta y un montón de cosas más. ¿Qué nos va a interesar acá? A nosotros nos interesa hablar un poco sobre el precio de venta. Antes de hablar un poquito sobre esto, respondamos una pregunta de Roberto Monroy. Nos dice, ¿qué aspectos debo considerar al definir los datos que se le entregan al proceso de entrenamiento? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que si nosotros tenemos el dominio completo del problema al que nos estamos enfrentando. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que yo nunca he analizado un problema financiero y de repente me dicen, estamos en Costa Rica, queremos aquí en Costa Rica analizar cómo el comportamiento del deslizamiento de la moneda ha impactado en el nivel de rentabilidad del banco. Esas palabras nos pueden sonar en chino si nosotros no sabemos a qué se refiere esto del deslizamiento de moneda y cosas así. Entonces, primero, antes de colectar datos es, tenemos que entender el dominio completo del problema. Tenemos que tener claridad de los conceptos del problema. Veamos otro caso. Supongamos que nosotros trabajamos para una empresa de importaciones y de repente esta empresa importadora nos dice, mira Fabricio, yo quiero analizar cómo el cambio en los 5 terms me ha afectado la rentabilidad. Bueno, primero tenemos que entender qué significa ese término de Incoterms. En términos navieros son los fletes, los impuestos que se pagan internacionalmente por diferentes tipos de transacciones. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, tenemos que garantizar que todas las variables, llámese todas las características y todas las observaciones, tienen datos que son verdaderamente útiles. Supongamos, nosotros vamos a tomar las propiedades de venta de Nueva York y de repente vemos que algunas observaciones dicen que las propiedades tienen menos 15 metros cuadrados. Probablemente eso no nos sirve porque no puede haber propiedades con métricas negativas, ¿sí? O de repente dice que son propiedades en venta en Nueva York y dice que el vecindario es Soyapango. Hay algo ahí que no casa. Esa es información que no es coherente. Entonces, dos aspectos importantes. Y un tercero es qué capacidad de procesamiento tenemos para un algoritmo. Hay algoritmos muy sencillos que no requieren mayor capacidad más que el almacenamiento de todo el montón de información que podemos tener, pero hay otros que demandan recursos, que demandan cómputo, demandan memoria RAM, demandan CPU, etcétera. Demandan red si es que es una ubicación remota. Entonces, esos tres aspectos son los claves en el momento que le entregamos información al proceso. Y quizá un cuarto es que
Si tenemos un algoritmo supervisado, voy a regresarme aquí un par de slides. Aquí, si tenemos un algoritmo supervisado, tenemos que garantizar que todas las observaciones están etiquetadas. De lo contrario, lo que vamos a obtener es información no apropiada o entrenamiento mal direccionado. A eso se le conoce como un subentrenamiento, un entrenamiento mal hecho. Ok, continuemos. Ahora que tenemos, no sé si eso responde a la pregunta, Roberto, solo antes de continuar. Listo. Entonces, ¿qué pasos nosotros debemos ejecutar para poder extraer las características de los datos? Es el primer paso, extraer las características de los datos. Venimos, vamos a jalarnos los datos crudos. Los datos crudos dijimos que tienen todo un conjunto de características que nos pueden servir. Entonces aplicamos procesos de extracción. Esos procesos de extracción va a depender de dónde está la información, en qué formato viene, cómo lo vamos a procesar, qué tecnología utilizamos. Hay mucha tecnología ya lista para eso y hay herramientas para esto, en donde principalmente interviene un tipo de tecnología que se conoce como ETL, que es una forma de automatizar procesos de extracción, transformación y carga de información. Eso es la parte de ingesta. Posteriormente, esos datasets tenemos que dividirlos. Esa división la hacemos con base a diferentes criterios, pero los dos más importantes o los más utilizados son un porcentaje de los datos aleatorio, en donde le decimos, si tenés 10.000 filas, aleatoriamente selecciona 1.000 y eso va a ser mi dato de entrenamiento. O si no, un segundo criterio es de las 1.000 filas, yo quiero que me saques aleatoriamente las primeras 100, las primeras 200. Entonces hay por porcentaje y por fila. Y luego tenemos un conjunto de pruebas. El conjunto de datos de pruebas es el remanente normal de los datos de entrenamiento. Entonces, nuestro dataset lo partimos por una cantidad relativamente pequeña y por una cantidad mucho mayor que suele ser el excedente del conjunto de datos de entrenamiento. Hay varias técnicas, pero digamos que esas son las dos claves, las dos importantes. Después de que ya hemos identificado nuestro dataset de entrenamiento y que, ojo, este es el que más le prestamos atención porque es el que tenemos que asegurar que cumple con una cantidad mínima necesaria para que el algoritmo sea lo suficientemente bien entrenado. Nos vamos al entrenamiento. El entrenamiento, aunque se oye algo astral, no es nada más que leer este dataset e interpretarlo. Y el interpretarlo es asociarle características a un objetivo final. Después del entrenamiento, entonces venimos, o bueno, durante el entrenamiento venimos y leemos datos que se ingresan a esta información. Se pasa por el modelo que dependiendo de cómo lo hemos conceptualizado, así es su comportamiento. Digamos, esto que está acá es una representación de una red neuronal. Esta red neuronal multinodo que a nivel técnico se le conoce como una máquina de vectores, lo que hace es que comienza a buscar correlaciones entre cada uno de ellos hasta llegar a un resultado. Ese resultado se convierte en un modelo entrenado. ¿Ok? Este modelo entrenado posteriormente pasa por una evaluación en donde toma el dataset de muestra, el modelo ya entrenado y lo pasa con él. Entonces viene y dice, ok, yo aprendí, permítanme un segundito, dice, yo aprendí que si una persona fumó tantos años, eh, tiene historial familiar de enfermedad cardíaca, etcétera, y analiza todos los features. Si yo aprendí que si esa persona tiene esas características, entonces yo lo voy a catalogar como un posible enfermo de ataque al corazón. Entonces eso lo va a aplicar a su conjunto de pruebas. Si recuerdan, era un subconjunto del modelo completo. Ok, la evaluación
toma esos datos que no se han visto, entre comillas, datos que no conocemos y que hay varias maneras de evaluarlo. Puede ser por un porcentaje de error de las predicciones, puede ser por un porcentaje de, en este caso, de apartamentos que no cuadran al 100% con un margen de error que nosotros identifiquemos. Puede ser que se salen del 5 o 10% de error, entonces eso lo descartamos o le damos otro tratamiento. Y por último, verificamos si el rendimiento del modelo es bueno o es malo. ¿Cómo decimos que es bueno? Si cumple con las condiciones de que los datos tienen un margen razonable, un margen de error razonable, que puede andar abajo del 5%, que hemos evaluado con un nivel de confianza arriba del 90%, y que sobre todo quien entiende los datos le hace sentido, porque no solo nos podemos basar en una decisión matemática. Al final, el que conoce el negocio tiene que decir, sí, era muy bonito tu algoritmo, tiene un porcentaje de error muy bajo, un nivel de exactitud muy alto, pero no me hacen sentido los datos. Entonces, al final, la decisión ya no es solo de quien procesa la información, sino de quien la analiza también. Si ya llegamos a un momento donde el rendimiento es bueno, entonces decimos, ok, vamos a poner a funcionar ese modelo. Y ahí es donde ya vienen aplicaciones como Waze, ya vienen aplicaciones como los recomendadores, semejante a lo que ustedes encuentran en Amazon, donde ya les dicen, mira, vos podés comprar este producto porque tenés una alta probabilidad. ¿Por qué? Porque he visto que lo has estado observando, he visto que lo has comprado, he visto que gente que se parece a vos compra esos productos. Entonces, si no es correcto, si no nos convence, si los datos no nos hacen sentido, entonces lo volvemos a entrenar. ¿Cómo lo volvemos a entrenar? Preparándole un nuevo modelo de datos o cambiando el algoritmo. Cambiándolo ya sea definiendo un nuevo algoritmo o modificando algo que se conoce como los parámetros del algoritmo o los hiperparámetros. Eh, por cuestiones de tiempo ya no nos va a quedar suficiente detalle para entrar en eso, pero al final, cuando ya tenemos una evaluación adecuada, pues entonces el modelo lo podemos poner a funcionar y por consiguiente, al estar funcionando, pues ya llegamos a aplicaciones de la vida real que son como las que les acabo de mencionar. En resumen, los pasos que nosotros seguimos para poner a funcionar un algoritmo de Machine Learning, uno o varios algoritmos, es que primero extraemos todos los issues, todas las características o los campos, dividimos los datasets en un grupo de entrenamiento y un grupo para pruebas, luego lo entrenamos con el grupo que dividimos para entrenamiento, valga la redundancia, luego lo evaluamos, si no nos gusta, si no llegamos al rendimiento que nosotros queremos, entonces repetimos el paso 3 y estamos en ese ciclo. ¿Ok? Muy bien, señores. Esto fue básicamente mi presentación. Si tienen alguna pregunta, tenemos un par de minutitos para responder. Bien, por aquí nos pregunta Robert, ¿puede darse el caso que sea necesario reformular criterios de evaluación luego de analizar los resultados del entrenamiento o es natural replantearse los criterios al definir un modelo? ¿O eso recae en la necesidad de volver a entrenar? Pues mira, déjame aterrizarte que el trabajo de entrenar un algoritmo es un trabajo de todos los días y es un trabajo iterativo que se da qué sé yo, en un 80% del tiempo total de un proyecto. Si, por ejemplo, yo me voy a tardar o me tardo 20 días en construir un algoritmo que tiene algún nivel de sensatez, estoy casi seguro que de los 20 días, 18 lo pasamos reconstruyendo el algoritmo, cambiando de parámetros, cambiando de parámetros, probando con otros algoritmos, cambiando las condiciones, cambiando los datos con los que entrenamos, entre otras cosas. No sé si eso responde a tu pregunta. Bien, señores. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y su participación. La verdad que ha sido un evento muy gratificante y bueno, y antes de despedirme, Juan dice, ¿cómo puedo determinar cuándo mi algoritmo es confiable? Hay métricas, Juan, y normalmente tenemos una métrica de R cuadrado, que esa es la primerita. Segundo, tenemos una métrica estadística, que es el nivel de confianza,
que es normalmente los datos siguen una distribución normal y esa distribución normal se corre sobre niveles de confianza, que son los extremos de la campana de Gauss. Son conceptos netamente estadísticos, pero que esos me indican si el algoritmo te está dando información que puede hacer sentido o no. Hay métricas para eso. Y depende del algoritmo cuáles métricas vas a utilizar. Pero en la gran mayoría haces al menos esas dos. Bien, señores, nos quedamos ya sin tiempo y muchísimas gracias a todos. Ha sido un tremendo evento y les agradezco su participación. Espero que nos sigamos viendo en otros eventos que compartimos en la comunidad. Esta semana, de hecho, el jueves 17 voy a estar en otro evento hablando de cómo los datos apoyan a los negocios para público de Estados Unidos, el cual ustedes lo pueden encontrar en mis redes sociales. Un gustazo para mí y nos vamos a conectar en este momento a una sesión de Teams para hacer ya la despedida final con el resto de personas.